Bueno, hoy sí, hermanitas, Dios me las bendiga. Vamos a orar primero, ¿verdad? Para darle gracias a Dios, porque Él es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por permitirnos un día más estar aquí, reunidas, juntas, en unidad para aprender más de ti y de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora, abriendo nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, para que podamos entender todas las verdades, Señor, que tú tienes para nosotras, Señor, a través de ella. Pero te pedimos, Señor, que no solamente seamos oidoras de tu palabra, sino que también seamos hacedoras de ella y que podamos, Señor, esa semilla dar mucho fruto para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitas amadas, seguimos este precioso día de fresco, ¿verdad? Que ya Dios nos dio un día fresquito, gracias al Señor. Y seguimos con el libro de Romanos. Empezamos de nuevo con el libro de Romanos. La semana pasada el martes pasado que estuvimos en la clase, estuvimos viendo un tema muy importante de Romanos, ¿verdad? Que es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la tierra, sobre los hombres, sobre el pecado. Y hoy vamos a ver un poquito más sobre este tema, porque a partir del versículo 18 en adelante, Pablo ya hace como el cuerpo, ¿verdad?, de lo que es la epístola a los romanos. Entonces, para dar como un pequeño resumen, un resumen pequeñito de lo que vimos anteriormente en los últimos días, Pablo entonces empieza el cuerpo de la carta o de la carta de Romanos, de la epístola, señalando el por qué es necesario el evangelio. Él nos dice ahí por qué es necesario el evangelio. ¿Y por qué se hizo necesario el evangelio o por qué es necesario el evangelio? A ver si algunos lo recuerdan. ¿Por qué es necesario el evangelio? Porque la ira de Dios viene, ¿verdad?, sobre toda la humanidad. Y no solamente viene, sino que dice la palabra de Dios, o vimos que se está manifestando. ¿Contra quién? Contra toda impiedad y la injusticia de los hombres que detienen la verdad, ¿verdad? Entonces, vimos ahí que el evangelio es necesario porque la ira de Dios viene contra toda impiedad y contra toda injusticia. No solamente viene, sino que se está manifestando. Se viene manifestando desde la fundación del mundo, ¿verdad? Desde Adán y Eva, desde el diluvio, desde Sodoma y Gomorra, de todas esas etapas, Dios ha ido manifestando su juicio, su ira. Ahora, el hombre, vimos también que el hombre no está de ninguna manera en una relación correcta con el Señor, ¿verdad? El hombre pecó y el hombre se separó de Dios. Entonces, esta situación en la que está el hombre hace que sea necesario el evangelio, ¿verdad?, para su salvación. Y vimos ahí versículos importantes, ¿verdad?, de Romanos, que dice: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? El justo por la fe, por creer en Jesús, vivirá. Si el hombre no cree, si el hombre no acepta esta verdad, el hombre entonces va a quedar completamente condenado al juicio de Dios, ¿verdad?, a la ira de Dios. Entonces, esos son más que todo un pequeño resumen de lo que vimos el martes anterior. Hoy nos toca entonces ahí en el folletito, hermanitas, el versículo número 19. Entonces, no sé si respondimos ahí el 17, sí, ¿verdad? Que dice: ¿cómo vivirá el justo? Por la fe, vivirá por la fe. ¿Contra qué es la ira de Dios? Ajá. Que detienen la verdad. Esa parte es importante también ahí. Es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad.
Ahí le faltó el versículo 19, pero eso es lo que vamos a ver ahorita, para ponernos al día con la secuencia de Romanos. ¿Qué dice el versículo 19? Vamos a leerlo ahí en Romanos 1:19. Vamos a leerlo todos juntas. La que lo tengan ahí todas juntitas, vamos a ver. 1, 2, 3. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Ajá. Entonces, dice el versículo 19, tomando en cuenta lo que habíamos visto desde el versículo 18, que estaba hablando de la ira de Dios, Pablo entonces sigue diciendo en ese versículo, porque lo que de Dios o lo que Dios se conoce, dice ahí, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esos versículos o con estas palabras? Lo interesante de esto, hermanas, de ese versículo es que lo que Pablo nos advierte o nos dice aquí es que el hombre no es que no conoce a Dios. No es que el hombre no conoce a Dios. No es que es un ignorante acerca de las cosas de Dios. Más bien, lo que nos dice estos versículos es que el hombre tiene algún conocimiento de Dios. Todo hombre sobre la faz de la tierra tiene algún conocimiento de Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita. ¿Qué clase de conocimiento tiene todos los hombres acerca de Dios? Entonces, a raíz de ese versículo, de que los hombres no son ignorantes de Dios, ¿por qué dice que no son ignorantes? ¿Por qué dice ahí este versículo que el hombre no es ignorante de Dios? Porque Dios se lo manifestó. Ajá, exactamente, ¿verdad? Porque el mismo Dios dice, se les ha manifestado o el mismo Dios se les ha dado a conocer. Entonces, a veces nosotros vemos a una persona y podemos decir, ay, este hombre hace esas cosas porque no conoce al Señor. O esta persona hace esto y aquello, eso es porque no conoce al Señor. No, la Biblia nos dice que todo ser humano tiene un conocimiento, aunque sea poco, de quién es Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Toda la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es como un libro abierto para nosotros, para el hombre. Toda la creación es como un libro abierto que nos dice que Dios existe y que Dios es poderoso y que Dios es todopoderoso. Hace poco estaba viendo, bueno, a Timothy le gustan mucho las ciencias, y entonces lo pongo a ver videos, ¿verdad? Y entonces estábamos viendo, hermanas, las partículas más pequeñas del universo, ¿verdad? Las partículas más pequeñas del universo se llaman átomos. Dicen que los átomos son los más pequeños del universo. Hasta ahora se creía que eso era lo más pequeño. Pero resulta que los científicos, investigando más a fondo, vieron que dentro del átomo hay otra cosa. Hay otra cosa más pequeña todavía, que se llama, aquí lo apunté, Curles, algo así, Curles, algo así se llama. Esa es la partícula más pequeña que existe en el universo, está dentro de un átomo. Y lo increíble, hermanitas, es la perfección en la que funciona esta cosita tan pequeña que ni siquiera el ojo humano la puede ver, es invisible al ojo humano. Y si usted mira, y se ve ahí por dentro de esta partícula, por dentro es toda una máquina. Todo funciona perfectamente bien. ¿Cómo es que esa cosita tan diminuta, tan pequeña, totalmente invisible a nuestros ojos, puede funcionar como un motorcito adentro tiene y funciona tan perfectamente? Si miramos una flor, ¿a ustedes les gustan las flores, hermanas? Sí, ¿verdad? La hermana Rory tiene unas plantas preciosas. Ahí. Yo no, hermana, a mí me encantan, pero a mí se me mueren todas las que tengo en la casa. Pero son hermosas, ¿verdad? El color de una flor. Ustedes saben, hermanas, que el color de una flor es imposible de imitar. El hombre puede llegar a asimilar algún color de una flor, el color rosa, el color rojo, así, pero imitar el color de una flor es imposible.
Es imposible. Solo Dios le dio ese color a las flores y nadie más lo puede hacer. Yo no sé si ustedes han puesto a pensar en las hormigas. Cómo ellas trabajan tan perfectamente. Ellas no se equivocan, ellas andan en su caminito, recogen su comida a su tiempo, a sus estaciones. ¿Quién les dice a ella cómo hacer eso? ¿De dónde tomó la hormiga esa sabiduría? Y si usted se pone a pensar en el cuerpo de una hormiga, ¿cómo será el estómago de una hormiga? El corazón, todo funciona y funciona perfectamente. Las patitas tienen unos pelitos diminutos que ellas sienten, las vibraciones, sienten, todo funciona perfectamente. Los árboles, las frutas, el sabor de una fruta, hermana. Los pájaros. A mí me encantan los pajaritos. A mí me fascinan. Siempre me han gustado los pajaritos. Y el canto de un pájaro es imposible. Es imposible de hallar en otro lugar o de que alguien lo imite. Es imposible. Hay un pájaro que se llama, creo que es el ruiseñor. El ruiseñor. El ruiseñor tiene diferentes cantos. Tiene como 7, 8, no sé cuántos, tienen varios. Y él canta diferentes tonalidades de una forma tan perfecta, hermanas, que no se sabe cómo es que esa cosita tan pequeña tenga esas cuerdas vocales, por decirlo así, ¿verdad? Tan chiquitas, pero tan poderosas para dar esos cantos tan hermosos. ¿Quién hace eso? ¿Surgió de la nada? ¿Vino de un pronto a otro? ¿Pasó así porque pasó? Cuando el hombre, aunque el hombre no sabe, aunque el hombre nunca ha leído la Biblia a una persona, aún así esas cosas le hablan y le dicen que hay un creador. Eso no pudo haber existido por casualidad. Es imposible que haya pasado eso. Y Dios dice aquí que cada día, todos los momentos de la creación, el sol cuando sale, la lluvia cuando cae. Un día eso estábamos viendo todo lo que tiene una gota de lluvia, hermanas. Qué increíble todo lo que tiene una gotita de una lluvia. Es impresionante. Los animales grandotes como los elefantes tienen recuerdos enormes de años. ¿Cómo funciona un elefante? Es algo impresionante. El universo en sí, los planetas, todo gira en una manera perfecta. Perfecta. Todo eso lo hizo el Señor. Entonces, no es que el hombre investiga y descubre a Dios. No es que el hombre se pone a investigar y ahí va a descubrir a Dios. Porque todas sabemos que Dios no se puede ser descubierto por el hombre natural. No puede ser descubierto por el hombre. A no ser que Dios se dé a conocer Él mismo o se manifieste. Y entonces, en estos versículos, dice el apóstol Pablo que Dios se da a conocer, se ha manifestado a toda persona en el mundo. Toda persona sabe que existe Dios, que existe un creador, que es imposible que todas esas cosas tan perfectas funcionen porque funcionan así, por nada, no. Saben que hay un creador. Y dice ahí, sigue el versículo, lo que de Dios se conoce. ¿Verdad? Dice ahí, porque lo que de Dios se conoce. Esto quiere decir, lo que de Dios se conoce, lo que trata de decir el versículo es lo que es evidente para ellos. Es tan evidente que Dios existe que no hay motivos para decir que no existe. Es demasiado evidente que Dios existe. Se ha manifestado lo que de Él se conoce. Lo que es posible saber acerca de Dios se basa en la observación de lo que Dios creó. Con simplemente observar la creación, el hombre sabe, o es imposible que no entienda que no hay un Dios, que no hay un creador. Se puede conocer a Dios por medios comunes, entonces. Esos medios comunes es la creación. Esto dice Pablo en ese versículo, que Él se los manifestó. ¿Qué quiere decir se los manifestó? Que lo tienen a la vista, lo tienen así, hermanas, en las narices.
que Dios existe, lo tienen totalmente al frente de ellos. Lo tienen al frente de ellos. Se les manifestó, lo tienen a la vista, al frente de ellos. Es claro y es visible para cada ser humano que Dios existe. Es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque Dios mismo se los ha revelado. O se ha manifestado a través de ella. Él lo hace evidente. Entonces, la revelación de Dios no es un descubrimiento que el hombre haga. No es que el hombre dice, descubrimos que hay Dios. Sino que va mucho más allá. Y es que más bien es Dios mismo el que ha transmitido al hombre lo que debe saber de él desde la creación del mundo, desde Adán y Eva. A esto se le conoce en la teología como revelación general. En teología se le conoce eso como la revelación general. La revelación general está en tres cosas: en la naturaleza, en la historia y en la conciencia. Entonces, lo que se le conoce de Dios les es manifiesto ¿en qué? En la naturaleza, en la historia y en la conciencia. Toda la naturaleza nos habla del Señor. Toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora nos habla del Creador, que todo está siendo manejado, todo está siendo dirigido por Dios. Y también la conciencia. El hombre tiene una conciencia en la cual Dios le puso, y esa conciencia le dice que hay un Creador, que hay un Dios. Veamos Job 12. Alguien que me lo busque ahí. Job capítulo 12. Un versículo muy bonito que habla sobre esta verdad. Job capítulo 12. Si alguien lo encuentra ahí, que lo lea. Job capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? ¿Verdad? ¿Qué cosa de esas saben? Dice, que no vienen de Dios. Dice ahí, dice una versión aquí que está más clara, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Dice, pregunten a los pájaros del cielo y ellos le contarán. Hablen a la tierra y ella misma los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen. Toda la creación, hermanas, nos hablan acerca del Creador. Y eso los pececitos, un día Timothy y yo estábamos viendo un programa de peces. Hay un pez, hermanas, que los científicos no entienden cómo es que el pez hace esto. Bueno, nosotros sí sabemos, ¿verdad? Cómo es que tiene esa inteligencia ese pez. Es un pececito pequeñito, hermanas, pero para conseguir una hembra hace unas esculturas en la arena, pero hermanas, son una cosa preciosa. ¿Vieron las esculturas que hace en la arena, en el mar? Hace como hace un castillo. Le hace un castillo a la hembra, a la pececita. Vieran qué belleza. Y lo hace tan perfecto, hermanas. Lo hace tan perfecto que los científicos, la gente, los que estudian esas cosas de los peces, no entienden cómo es que este animalito hace algo así. Hermana, y es tan evidente, ¿verdad? El ver, yo miro eso, el ver que en la mañana la flor sale en un botón y a medida va el transcurso del sol, el día, la flor va abriéndose. Qué belleza, ¿no? Eso es precioso, hermanas. Solo Dios. Solo Dios. O sea, con solo ver algo así, uno dice, solo Dios puede hacer algo tan hermoso como eso. Y vean lo que dice el Salmos también. Salmo 19, del 1 al 6. Alguien que me lo busque también ahí.
Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de sus tálamos, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lo que decía la hermana, ¿verdad? Cuando el sol sale. Y esto es maravilloso, hermano, porque hasta el amanecer, hasta el día y la noche nos hablan de que Dios existe, de que Dios lo hizo. Dice ahí, nosotros no escuchamos a la noche decir, ya voy a llegar. No, ¿verdad? No escuchamos la voz. Y no escuchamos la voz del Señor que dice, salga noche. No, ¿verdad? Pero la vemos. Lo vemos, o la luna, ¿verdad? La vemos. No escuchamos su sonido, pero vemos que hay un Dios que hizo todas las cosas. Entonces, esta verdad de que Dios existe es evidente para todos los hombres, para todos. No hay excepción de personas aquí. Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene un conocimiento en su conciencia, en la naturaleza o en la historia de que Dios existe y que es muy poderoso. Solo alguien muy poderoso pudo haber hecho todas esas cosas. ¿Verdad? Es importante entender esto. Todos los hombres tienen un conocimiento de Dios. No hay nadie que diga, no conozco a Dios. Incluso los ateos, ¿verdad? Que dicen que Dios no existe. Si dicen que Dios no existe es porque ya tienen un conocimiento de que Dios existe. ¿Verdad? Si no existiera, no tuvieran por qué tener la mente de negar que Dios existe, ¿verdad? Aún ellos saben que Dios existe. Entonces, en este punto, debemos de destacar algo importante aquí, hermanas. El problema humano o el problema del hombre no es la cantidad de conocimiento que tenga de Dios. El juicio de Dios no viene porque el hombre no sepa nada de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios no viene, o la ira de Dios no viene porque el hombre es ignorante de Dios, sino más bien es al contrario. El juicio de Dios viene porque el hombre tiene ya un conocimiento. ¿Y qué hacen con ese conocimiento? ¿Qué decían en los versículos anteriores? Que el hombre impío ¿lo qué? Lo detiene, ¿verdad? Lo cambia. Tienen un conocimiento, pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Entonces, no es la ignorancia del hombre. No es tampoco falta de información. Tampoco es eso. Es simplemente la perversidad que existe en el ser humano, en el hombre que es pecador, que siempre y constantemente, siempre quiere estar en rebeldía con el Creador, con Dios. Lo desafía. Todos los días desafía a ese Creador, a ese Dios. Y le desobedece constantemente, pero esa desobediencia es lo temeroso y lo que da más miedo, hermanas. Es que esa desobediencia es consciente. Es consciente y es deliberado. ¿Por qué es consciente y deliberado? Porque ya anteriormente Dios, hemos visto que se le dio a conocer al hombre. Y si quiere estar en rebeldía con el hombre, entonces ya es una rebeldía consciente. Ya es una rebeldía consciente. Ahí por mi casa hay un bolito. Tiene años, desde que llegamos ahí está el bolito, de ser bolito, sí. Y a veces, bueno, él sabe que yo no le doy dinero, ni mi esposo tampoco, pero él sabe que le damos comida, le damos algo de comer cuando él tiene mucha hambre. Y él llega a pedir siempre comida a la casa.
Entonces un día le estaba yo preparando unos sándwiches, ¿verdad? Para que se los comiera. Y cuando se los fui a dejar, le digo, empecé a hablarle de Dios, ¿verdad? Del Evangelio. Hermanas, ese hombre conoce un montón de cosas. Sí, es increíble. Ellos conocen un montón de cosas del Señor. Pero me dice, es que yo no puedo dejar de tomar. Entonces está desobedeciendo a Dios de una manera consciente. De una manera consciente. No es que es ignorante, sino es que lo sabe. Ahora, pero vean lo importante de este hecho, hermanas. Vean lo importante de este hecho. Que no importa lo poco o lo mucho que sepa el hombre acerca de Dios. El conocimiento que tenga, aunque sea el más pequeño que tenga acerca de Dios, es suficiente para que la ira de Dios venga sobre esa persona. No importa que sea grande lo que sepa, como ese bolito que sabía un montón de cosas. No importa que sea algo pequeño, pero cualquier conocimiento que tenga acerca de Dios, eso le hace culpable. No hay excusa. No hay excusa acerca de Dios. Y viene el versículo 20, que está peor, hermano. Se va a poner más peor. Se va poniendo peor la cosa aquí, hermanos. Se va poniendo peor. Ajá, ¿verdad? Sí, no, hombre. Vean lo que dice el versículo 20, leámoslo todas. Vean qué precioso lo que dice este versículo y qué miedo. Dice el versículo 20, leámoslo todas juntas. Porque las Cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ahí en el folletito está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se ha visto claramente desde la creación del mundo? ¿Qué se ha visto? ¿No? Ahorita si quieren la pueden contestar porque yo les voy a dar la respuesta aquí, mientras vamos hablando de eso. Hay tres cosas, ¿verdad? La hermana Lori la contestó. Ajá. Ajá. Su eterno poder, ajá. Y la deidad, ajá. Muy bien, hermana. Su eterno poder y la deidad de Dios. Ahora, la palabra ¿por qué? Aquí en este versículo. La palabra ¿por qué? En este versículo es muy importante porque no solamente da un sentido de que viene hablando del mismo tema de antes, sino que también nos da una idea del por qué el juicio de Dios viene sobre cada persona o sobre el mundo impío, sobre los impíos. Dice ahí entonces en este versículo, la expresión de ese versículo dice ahí, las cualidades invisibles de Dios, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, dice la Reina Valera. Ajá, su eterno poder y su deidad. Ahora, todas sabemos que Dios es invisible, ¿verdad? Toda la Biblia está llena de versículos que dicen que Dios es invisible, es espíritu, ¿verdad? Es espíritu, es invisible. Como por ejemplo Juan 1:18. Yo se los puedo decir aquí para que no lo busquen, pero lo pueden apuntar ahí. Juan 1:18, a ver si lo saben de memoria. ¿Quién se lo sabe? No se lo sabe, ¿verdad? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad? Ahora sí se acordaron. Primera de Timoteo 1:17 también nos habla de que Dios es invisible. Dice ahí el versículo, al Rey de los siglos, inmortal e invisible. ¿Verdad? También en Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesucristo, el apóstol dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y en Hebreos 11:27,
hablando de Moisés, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Entonces, esos son pocos, ¿verdad? Hay muchos versículos que nos hablan de que Dios es invisible, de que Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero aquí, Pablo está hablando de dos cosas específicamente, que fueron las que decimos ahora. Está hablando de su eterno poder y de su deidad. Entonces, el Dios invisible se manifestó por medio de su poder y por medio de su deidad. Entonces, ¿cómo es que Dios se hace visible a través de estas dos cosas? Que ya lo vimos ahorita en el versículo anterior. ¿Por medio de qué el poder de Dios se hace visible? Por la creación. Muy bien, mi amor. Por medio de la creación. Por medio de la creación. Se hace visible por medio de la creación. Todas las cosas nos dicen que Dios es poderoso. Porque nadie, hermanas, nadie puede crear algo como lo que Dios ha creado. Y de la nada. Dice Génesis que Dios creó todo de la nada. El hombre necesita materia para hacer algo, ¿verdad? Si necesita hacer una escultura, ¿ocupa qué? El barro o la piedra o lo que tenga a la mano. Pero el Dios no. Dios creó todo de absolutamente de la nada. No necesitó nada. Es un Dios sumamente poderoso. Él se da a conocer entonces en lo que Él ya ha creado. Vean lo que dice Salmos 111:2, y ese sí lo vamos a buscar. Porque desde la antigüedad, ¿verdad? El hombre miró al cielo y ¿qué vio? La luna, el sol, y en vez de glorificar al Señor, ¿verdad? Dice Salmo 111, Salmo 111:2. Vean lo que dice el salmista en ese versículo tan lindo. ¿Qué dice, hermanas? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ven qué bello. Grandes, dice, grandes son las obras de Jehová. Y vean lo que dice. Cualquiera que las quiere o que las buscan las pueden ver. Pueden ver el poder de Dios en esas cosas que creó. En el Salmos ahí mismo. Salmo 139:14. Vean lo que le dice David al Señor cuando mira o cuando ve toda esa creación. Cuando ve las estrellas, el sol, la luna. ¿Qué dice él? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso, ¿verdad? Estoy maravillado. Hace poco también estábamos viendo el espacio, hermanas, porque a mí me gusta ver todos esos videos. El espacio. Ay, hermanas, es imposible de contar, ¿verdad? La cantidad de estrellas que hay, las galaxias, los planetas, las estrellas tan enormes. Hay estrellas que ni siquiera, hermanas, las podemos ver de tan distantes que son y las enormes. Es que en nuestra mente no cabe algo tan gigantesco. Y dice el salmista, es maravilloso todo lo que Dios ha hecho. Entonces, su poder es manifiesto. No necesita el hombre un milagro para ver el poder de Dios. No lo necesita. Con solo ver la naturaleza, ya está el poder de Dios ahí. Entonces, el Dios invisible se ha dado a conocer desde la creación del mundo, dice ahí el apóstol Pablo. La creación entera ha dado a conocer algo a la mente del hombre de que Dios existe. Toda la creación le da al hombre y a su mente, a su intelecto, a su razonamiento, le dice que Dios existe. Aunque Dios no puede ser conocido directamente, ¿verdad? A través de la razón o de que el hombre lo busque, ¿verdad? Como vimos ahorita, dice que es Dios mismo el que se le da a conocer a ellos. Él es entonces conocible. Su poder es conocible. ¿A través de qué? A través de la creación.
Vean lo que dice Job. Esos son versículos, son bonitos también, por eso se los estoy dando. Job 12:9. Job 12:9. ¿Qué cosas de todas estas no tienen que la mano de Jehová hizo? La mano de Jehová, dice, las hizo. Todas estas cosas fue la mano de Jehová quien las hizo. Ahora veamos Isaías 36:24. Uh-huh. 36:24. Pero ellos callaron y no respondieron. Ajá. Porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondas. Isaías, hermana. ¿Sí? Isaías 36:24. Sí. ¿Es ese? 36, 24, 22. El 22 de ellos. El 24. Léamelo, hermana. No tiene. ¿No tiene? Ay, qué raro, aquí yo puse, era otra. Bueno, después lo busco, hermana. Salmos, pasemos a Salmos. Salmos 143:5. Ese sí, ojalá que esté, ¿verdad? Vamos a ver si está. Qué raro, ¿por qué puse aquí? 143, versículo 5. Recordaré de los días antiguos, meditaba todas tus obras, reflexionaba. Ajá. A ver, ese sí está bien. Ese sí está bien, hermanas. Salmos 143. 5, ¿verdad? 143, 5. Ajá. Dice el salmista ahí que él medita en todas las grandes obras, ¿verdad?, que ha hecho el Señor. Ajá. Ajá. Él medita en las obras que Dios ha hecho en su creación. Él hace entonces claramente visible, Dios se hace claramente visible entonces para el hombre. Y el fin, ¿cuál es el fin de que Dios se dé a conocer al hombre por medio de su creación? El fin es que el hombre conozca a Dios. Que el hombre conozca a Dios. Y lo tiene que conocer en dos maneras primordiales. Lo tiene que conocer de que Dios es poderoso y que Dios es Dios. O sea, en su deidad. ¿Verdad? Tiene que conocer a Dios de que Dios es poderoso y tiene que conocer a Dios de que Dios es Dios. Es el único Dios. Entonces el hombre está consciente, hermanas. El hombre está consciente de que depende de un poder para vivir. El hombre lo sabe. Él sabe que necesita el oxígeno para vivir, ¿verdad? Sin el oxígeno se muere. Eso lo sabe toda persona, todo ser humano. Sabe que necesita la lluvia, ¿verdad? Que necesita el sol. Ajá. Ya están pensando, ¿verdad?, que se viene el aguacero y lavaron ropa. Y el hombre sabe, hermanas, el hombre sabe que gracias a ese poder él vive y él existe. El hombre lo sabe. Pues Dios le dio sentidos a los hombres, ¿verdad? Nos dio sentidos, los 5 sentidos. Le dio inteligencia, nos dio los sentidos, la vista, el olfato, ¿verdad?, el gusto, todo. ¿Para qué nos dio todo eso el Señor? Para conocerle a través de su creación. Entonces el hombre es consciente. Le dio sentidos que Dios nos dio para que nosotros podamos percibir su creación. Sentimos el calor del sol, ¿verdad? Si usted pasa 3 días metidas en su casa, hermanos, le va a hacer falta el calorcito del sol, ¿verdad? Y usted sale y usted siente ese calor. Cuando yo tuve COVID, ¿verdad?, que estuve encerrada en la casa, yo me acuerdo que cuando yo me pude levantar y sentí ese sol en mi espalda y en la cabeza, ¡ay, qué delicia, hermanos! Para mí fue algo. ¿Cuánto tiempo estuve?
Ay, ni me acuerdo, no sé, un montón. Estuve metida, sí. Pero cuando salía el sol, que me dijo el doctor, salga al sol, me dijo él. En la mañana, tiene que salir al sol. Ay, qué delicia ese sol. Para mí fue algo delicioso. Dios nos dio entonces los sentidos. Podemos percibirlo, ¿verdad? A Él en muchas cosas. Podemos saber que Él existe. Podemos saberlo por medio de nuestros sentidos. Podemos percibir su amor. Todo ser humano puede percibir su amor. Puede percibir también todo esto. Entonces, pero el problema aquí, hermanitas, amadas, es que el hombre entonces sabe o tiene una comprensión de cosas acerca de Dios, ¿verdad? O sabe algo acerca de Dios. Y dice el versículo 20, sigue diciendo, se hacen claramente visibles, ¿verdad? Ahí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿verdad? El hombre entonces tiene un conocimiento de Dios, que Dios le ha dado a conocer. Toda la creación dice algo acerca de Dios, toda. Que Dios es todopoderoso, que es eternamente poderoso y que es el creador de todas las cosas. Y vea lo que sigue diciendo el versículo. ¿Qué dice después? El que leímos ahorita. De la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y qué sigue diciendo ahí? De modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Ajá. Entonces, a partir de todo eso, de que Dios es conocible, Dios se puede conocer a través de su creación y a través de todo lo que ha hecho. A raíz de eso, hermanas, ningún ser humano queda ¿sin qué? Sin excusa. Ningún ser humano queda sin excusa. Por ejemplo, les leí un libro que puso el ejemplo del reloj, que a mí me gustan mucho los relojes. Pero ven el reloj, hermano, si yo abro este reloj, yo voy a ver toda la maquinaria que tiene por dentro, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los relojes por dentro, ¿verdad? Son unas cosas, hermanas, que tienen unas cosas diminutas ahí que yo no, y se mueven, ¿verdad? No, jamás. Unos resortes diminutos y unas cositas, hermanas, y ahí se mueve el cosillo ese. Todo se mueve. Yo no puedo pensar, mira, este reloj se hizo solo. ¿Verdad que no? Nadie piensa eso. Toda una persona que ve un reloj dice, hay una persona que lo hizo, ¿verdad? Porque no se pudo haber hecho tan perfecto solo, de la nada. Hay un creador de este reloj. Bueno, así es la naturaleza. Es tan perfecta que es imposible que el hombre diga, eso salió de la nada. Ningún hombre tiene excusa entonces. Todo ser humano, para todo ser humano está disponible la revelación de Dios. Todo ser humano lo sabe. Pero entonces, ¿qué pasa con las tribus aisladas? Por ejemplo. ¿Qué pasa con las tribus aisladas de allá de Ecuador? Estaba viendo un día un reportaje que tienen buscando una tribu que tienen como 30 años de andarla buscando y no la encuentran porque esas tribus llega alguien y lo matan, ¿verdad? Entonces son tribus aisladas, nadie nunca las ha visto, nadie nunca los conoce, saben que están pero no se dejan ver, nunca han escuchado el evangelio, nunca. Y ha muerto gente ahí que nunca la ha escuchado el evangelio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Será que no conocen nada de Dios? Según el versículo que acabamos de leer, tienen que tener una idea de Dios. Pero el ser humano es tan perverso, como lo vamos a ver en los versículos que vienen después, el corazón del hombre está tan entenebrecido que se volvió una persona totalmente insensata. Solo se perdió. Se volvió totalmente insensata. Esas personas tienen un conocimiento de Dios. Entrevistaron a un hombre de esas tribus y le preguntaban que por qué razón ellos eran tan perversos, porque son perversos, hermana. ¿Quién le enseñó a ellos a ser tan perversos?
Si viven allá donde no tienen otra influencia, sino solamente ellos. ¿Quién les enseñó a ellos ser tan perversos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Del corazón de De ellos. su corazón, ¿verdad? Así como su corazón es tan perverso, también dice la Biblia que conocen a Dios. De alguna manera Dios se les revela a ellos a través de todo lo que Dios ha hecho. De modo que ninguno de ellos, incluso los que viven en esas tribus aisladas, no tienen ninguna excusa. Y eso es terrible, hermanas. La condición del hombre es terrible. La condición de mi familia que no conoce a Cristo es terrible. Están condenados porque tienen un conocimiento, aunque sea poquito o mucho. El conocimiento que tengan los condena. Los condena. Por eso es tan importante, hermanos, el Evangelio. Es tan importante predicar el Evangelio. Porque sin él no hay salvación. Para nadie. Para nadie. Hasta aquí vamos a llegar, hermanitas. Después vamos a ver los demás versículos. Nunca paso de 2 versículos, ¿verdad? No, pero es mejor. Siempre digo, voy a hacerlo rapidito y nunca puedo, Y hermano. que nosotros vamos llenando, solo estamos llenando el libro. Mientras que ahorita estamos estudiando. Estaban estudiando. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad para con cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque de alguna manera tú has hablado en nuestros corazones. Hemos visto, Señor, que tú eres todopoderoso. Hemos creído en ti y aquí nos tienes, Señor, creciendo cada día más en ti. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de cada una de nosotras y no hemos rechazado, Señor, esa revelación, Señor, que tú haces de ti mismo, sino que nos sorprende como a David. Nos sorprende, nos llena de gozo, de alivio, de amor, Señor, hacia ti. Gracias, Señor, por tu misericordia para con cada una de nosotras. Solamente queremos pedirte por todas aquellas personas, nuestras familias, Señor, que no te conocen, que necesitan del Evangelio, Señor, que tienen un conocimiento de ti, que ese conocimiento, por muy pequeño que sea, los va a condenar eternamente. Señor, ayúdanos a ser una luz para ellos, para poder enseñarles tu palabra y tu Evangelio, Señor. Ayúdanos a que seamos un vaso, Señor, en tus manos, que nos uses para que esas personas puedan resplandecer, Señor, con tu luz y con tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amadas hermanas.